Bienvenida a Belkis Sánchez, periodista de TVL, quien se suma a Asamblea en Pleno. ¿Qué tal, Belkis? Buenas tardes. Diana, ¿qué tal? Una muy buena tarde, buenas tardes también para todos quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Se da lectura a la moción presentada por el asambleísta Dalton Bacigalupo. El jueves 14 de abril, sobre el texto final del proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. De mi consideración, con afectuoso saludo en mi condición de asambleísta ponente del informe del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que fue analizado y votado en la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en sesión ordinaria virtual número 100, llevado a cabo el día sábado 9 de abril de 2022 a las 9 de la mañana, que se encuentra para resolver por parte del Pleno en la continuación de la sesión número 771 convocada como segundo punto del orden del día, por lo que en mi condición de ponente me permito presentar la siguiente moción. Mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el texto final del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, enviado por el secretario de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a la Secretaría General y lo remita al Presidente de la República según lo establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta ponente del informe, el asambleísta Dalton Bacigalupo Buenaventura. Hasta ahí, señora Presidenta, el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito. Bien, allí la lectura de la moción presentada, decíamos, por el asambleísta Dalton Bacigalupo y que será puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. La señora presidenta, que se tome votación. Exactamente. Correcto. La señora presidenta de la Asamblea Nacional en este momento ya ha determinado que se tome la respectiva votación que iniciará con el proceso de registro. Se trata de una ley reformatoria bastante corta, no es muy extensa. Estamos en este momento revisando el documento presentado. Y en la parte correspondiente al cambio que se agrega a esta norma, tiene que ver con el siguiente artículo. Agréguese a continuación del artículo enumerado siguiente al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 3 artículos con los siguientes textos. Cese de funciones. El titular de la Contraloría General del Estado cesará en sus funciones por las siguientes causas: por el incumplimiento del periodo para el cual fue designado, B, por muerte, C, por renuncia aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, D, por destitución resuelta mediante juicio político, por ausencia definitiva o abandono del cargo declarada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, F, por incurrir en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Ley Orgánica de Servicio Público y en la presente ley, refiriéndose por supuesto a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Otro artículo que se agrega a esta norma es el siguiente: ausencia. En caso de ausencia temporal de la o el Contralor General del Estado, lo subrogará la o el Subcontralor General del Estado. Se considerará ausencia temporal cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le impide ejercer sus funciones durante un periodo máximo de 3 meses o por el tiempo de licencia sin remuneración autorizada por la Asamblea Nacional que no superará los 60 días. Luego de vencidos estos plazos, se considerará ausencia definitiva. En caso de ausencia definitiva de la o el Contralor General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará como Contralor General del Estado al siguiente mejor puntuado en orden de prelación del mismo concurso público de oposición y méritos con el que se designó a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El Contralor General del Estado designado ejercerá sus funciones de acuerdo con la presente ley y por el tiempo que queda del periodo restante hasta que se realice el nuevo concurso. En caso de que el segundo puntuado se encontrare incurso en una de las inhabilidades para ejercer cargo público establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público y esta ley, se designará al tercer mejor puntuado y así sucesivamente hasta que sea reemplazado legalmente. Otro artículo que se suma con esta reforma al cuerpo legal establece requisitos para ejercer el cargo de Contralor General del Estado sin perjuicio de los requisitos que el organismo de designación exija en el proceso de selección. Deberá acreditar los siguientes requisitos: ser ecuatoriano o ecuatoriano
ciudadano y hallarse en goce de los derechos políticos. B, tener título en Derecho, Contabilidad y Auditoría, Administración Pública, Economía, Ingeniería Comercial o carreras afines. C, presentar certificado al Consejo Nacional Electoral de no constar en sus registros haber sido afiliado a algún partido o movimiento político en los últimos 8 años y de no haber desempeñado una dignidad de elección popular en los últimos 7. D, acreditar al menos 15 años del ejercicio de la profesión y cátedra universitaria, presentar certificado de la Contraloría General del Estado de no tener glosas ejecutoriadas pendientes, presentar una declaración juramentada notariada que señale que la compañía, empresa o persona jurídica privada en la cual ha sido accionista o ha desempeñado un cargo directivo o ha mantenido relación de dependencia en los últimos 7 años no mantiene ninguna responsabilidad administrativa o responsabilidad civil culposa o indicios de responsabilidad penal establecidos por el organismo de control, y finalmente presentar el certificado personal de responsabilidades de la Contraloría General del Estado de no tener responsabilidad administrativa o responsabilidad civil culposa o indicios de responsabilidad penal. Estos son los cambios que establece este proyecto de ley para la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En el debate, tanto el asambleísta ponente había especificado que con esto se busca llenar vacíos que existían en la normativa. Se ha dispuesto por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional que se proceda con la verificación del quórum como paso previo para dar paso ya a la votación de la moción que ha sido presentada por el asambleísta Dalton Bacigalupo. Nos encontramos justamente en el primero de los 2 puntos de la agenda prevista para esta convocatoria a continuación de sesión 771, lo relativo al informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Recordemos que días atrás ya se cumplió con el debate respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hubo en su momento 3 intervenciones. La del ponente, el asambleísta Dalton Bacigalupo, quien mencionó que la propuesta soluciona un vacío legal existente en la normativa vigente. Sostuvo que estas propuestas recogen los aportes de varios legisladores, además de especialistas en la materia, es decir, aquellas observaciones que se recogieron a lo largo del análisis y que fueron plasmadas en el informe para segundo y definitivo debate. Intervino también el asambleísta por Guayas, Luis Almeida, quien manifestó que apoya esta iniciativa porque soluciona, dijo, el problema de las ausencias y subrogaciones. Destacó que la sucesión permite que los mejor puntuados en el concurso queden en el banco de elegibles para así terminar el proceso. El legislador por la provincia de Cañar, Joel Abad, por su lado, lamentó que la reforma a la ley de la Contraloría no incluya una reforma al artículo 71 que elimina la prescripción de las obligaciones de los servidores públicos ante la Contraloría luego de 7 años de concluir sus funciones. Es parte de lo que dijo en el debate correspondiente. Allí tomó la palabra el asambleísta Dalton Bacigalupo nuevamente para manifestar que se requería un plazo de al menos 8 días hasta poder contar con un texto final ya de este proyecto para que pueda ser sometido a votación. Es justamente lo que ocurre ahora mismo aquí en la Asamblea Nacional como parte de la continuación de esta sesión del Pleno 771. Así es, 132 asambleístas se han registrado para participar ya en el proceso de votación. Como bien especificaba Belkis, no hubo tantas intervenciones en este debate y finalmente se determinó, y lo solicitó el asambleísta ponente, que este proyecto, el articulado, regrese a la comisión para su respectivo análisis de las observaciones presentadas en el debate e incorporar, de ser el caso, en el texto final. Solamente son 2 puntos que quedan pendientes para cerrar ya el orden del día aprobado para la sesión número 771, el que ya señalábamos, y también el conocer y resolver un memorando que fue remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, conforme lo dispone el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 131 asambleístas presentes. La continuación de la sesión número 771 se instaló con el registro de 120
asambleístas. Vamos a escuchar ya disposiciones que dará la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Vemos por ahí que existe movimiento, no sabemos si tal vez sea por algún problema técnico, no, pero alguien había manifestado que se espera durante un tiempito más para poder cerrar ya este registro de los asambleístas. 133 hasta el momento se registran para participar en la respectiva votación. Sobre lo que se pronunciará el Pleno es respecto al articulado de las reformas a la Ley Orgánica Reformatoria, a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, un proyecto de ley que se tramitó en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Señor secretario, cierre el registro. Escuchábamos ahí la indicación de la señora presidenta, se cierra el registro, 134 asambleístas que participarán en la votación. Asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta ponente del informe, Dalton Basigalupo Buenaventura, en relación a la aprobación del texto final del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, enviado por la Secretaría Relatoria de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a fin de que sea remitido al Presidente de la República según lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. En efecto, 134 asambleístas registrados para esta votación, de un total de 137, 3 las ausencias. Ha comenzado ya el proceso. Se somete a votación la moción presentada por el asambleísta Dalton Basigalupo. ¿Qué dice esta moción puntualmente? Que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el texto final del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, enviado por el secretario de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a la Secretaría General de la Asamblea Nacional y lo remita al Presidente de la República, según lo establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a revisar cómo avanza ahora mismo la votación con 134 legisladores registrados. Ya son 90 los votos afirmativos en respaldo a la moción que ha sido propuesta. No hay votos negativos, ni votos en blanco, ni abstenciones. Hasta este momento ya se registra un voto negativo. Podía haber unanimidad en esta votación. Eso no ocurrirá. En todo caso, hay una amplia mayoría que se evidencia en respaldo a esta propuesta que ha sido planteada en lo que tiene que ver con este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. De 134 asambleístas registrados, 106 son los votos afirmativos. Va en aumento esa cifra y ya se registra una abstención, Diana. Una abstención y un voto en contra. Sin embargo, con los resultados hasta el momento, ya supera esta moción el número de votos afirmativos para su respectiva aprobación, son 114. ¿Qué es lo que sucede una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncia tras un segundo y definitivo debate sobre un proyecto de ley? El mismo se deberá enviar al Ejecutivo para que el Presidente de la República, en calidad de colegislador, establezca cambios de considerar necesarios mediante un veto o del visto bueno y lo envíe a publicación al registro oficial, con el cual se convierte ya en una nueva ley de la República. 121 son los votos afirmativos, continúa 1 el voto en contra, suman 2 ya las abstenciones y restan hasta el momento aproximadamente 9 asambleístas aún por consignar su voto. 10 asambleístas, perdón, todavía restan, menos 10, 8 asambleístas, cada vez son menos, ya se consignan los últimos votos y podríamos conocer en pocos segundos ya los resultados que los informará el secretario general de la Asamblea Nacional. Decíamos que existen solamente 2 puntos pendientes para cerrar ya el orden del día y agotar ya la agenda de la sesión
número 771 del Pleno de la Asamblea Nacional. Este es uno de aquellos puntos pendientes, y luego también se deberá conocer y resolver sobre el memorando remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. Resta solamente un voto por ser consignado. O sea, no, sí, falta uno. Pensé que ya se había cerrado. No, es uno de Natalia Arias. Correcto, es el correspondiente a la curul de la legisladora Natalia Arias en la zona de las vocalías del Consejo de Administración Legislativa CAL. Vamos a esperar hasta que se consigne este voto que falte, con ello ya tendremos proclamación oficial de los resultados. 130 al menos hasta el momento son los votos afirmativos, hay un voto negativo, no hay votos en blanco y suman ya 2 las abstenciones de los 134 asambleístas que se registraron para esta votación. Ya en breve también tendrá lugar el desarrollo del siguiente punto de la agenda, que tiene que ver con conocer y resolver el memorando remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, conforme lo dispone el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esto tiene que ver con el trámite que se dio en su momento respecto del juicio político en contra del Procurador General del Estado. Vamos a ver qué es lo que conozca y debata justamente el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de este tema, como parte de este último punto que está contemplado en la agenda de la continuación de esta sesión 771. Lo que ocurre respecto a este tema es que el asambleísta que impulsó esta solicitud de juicio político retiró este proceso, y por lo tanto la Comisión de Fiscalización me parece que no tuvieron los votos para calificar esta solicitud de juicio político, y por lo tanto se presentó este tema ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que en esta instancia se tome una decisión. Resta todavía un voto por consignarse y cerrar esta votación. Hasta el momento son 130 los votos afirmativos, un voto en contra y 2 abstenciones. Corresponde a la curul del asambleísta Natalia Arias el voto que está pendiente todavía de consignarse. Así que vamos a esperar que el asambleísta también ya realice la respectiva, que pueda registrar su respectivo voto, y de allí ya se cerraría este proceso y continuaría el desarrollo de la continuación de la sesión número 771. Se ha consignado ya, vamos a conocer los resultados por parte de la Secretaría General. A continuación vamos a escuchar al doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, con la proclamación oficial de los resultados de esta votación, cuando se ha completado ya el proceso. 134 legisladores registrados, anticipamos, 131 votos afirmativos ya, un voto negativo, 0 votos en blanco y 2 las abstenciones. Señor Será lo que secretario, refiera el secretario general. Cierre votación y presente resultados. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 131 votos afirmativos, un voto negativo, 0 votos en blanco y 2 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, conforme la moción presentada por la asambleísta ponente del informe, Dalton Basigalupo Buenaventura. Antes de